La editorial española Ramira Ediciones Musicales, con la colaboración de Yotumi Yamada, os invita al segundo encuentro virtual Creando Sinergias. En esta ocasión, dedicado al piano, un universo de 88 teclas. Creando Sinergias pretende ser un punto de encuentro entre músicos, profesionales y en formación, y público en general interesados en ampliar sus conocimientos artísticos y culturales. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, David, por esta invitación. Voy a empezar sobre cuándo nace la improvisación, de dónde viene todo este tema que a veces en la actualidad, cuando se toca jazz, nos dicen cómo se le hace o cómo hay que tocar, cómo le hace. O sea, vienen muchas controversias en ese sentido. Miren, vamos a remontarnos a lo que es la época del barroco. Ustedes se dan cuenta, en la línea de abajo, como muchos de ustedes lo saben, lo que era el bajo continuo, acuérdense que pues, obviamente no existía el piano, estaba lo que era el clavicín, o el clave, o el clavicordio. Entonces, muchos compositores componían sobre todo las obras, sonatas para dos violines, con acompañamiento de viola, y un bajo continuo con el cembalo, que daba esta posibilidad donde todos los clavicinistas, o inclusive organistas, con estos cifrados que ustedes saben aquí con el número 6, con la sexta, y todo esta nomenclatura que ustedes ven, ellos estaban capacitados para ir improvisando en el momento con esta forma que se daba, ¿sí? Mientras estaban los violinistas llevando el tema, ellos hacían un movimiento contrario a lo que era la melodía. Entonces, toda esta gente en este periodo barroco estuvo capacitada para estar haciendo esta improvisación que tenía, obviamente, un sistema, ¿sí? Tenía una regla para poderlo hacer. Cuando un maestro de capilla era contratado un organista, inclusive las mismas autoridades les daban un tema a desarrollar, que también era la capacidad que tenían que tener todos los organistas para poder hacer una improvisación. Todo esto sucede durante el barroco, vuelvo a insistir, esto era muy importante que el clavecinista lo hiciera. Si ustedes se dan cuenta, a veces no dice sonata para dos violines y clavecín, simplemente dice en algunas partituras sonatas para dos violines y acompañamiento o bajo cifrado de clavecín. Mucho todo esto fue parte, de ahí viene mucho la improvisación. Bach era un improvisador muy importante, muy interesante, improvisaba de una manera muy fuera de lo común, como lo hacían muchos otros organistas. Y posteriormente les voy a decir cómo tiene mucho parecido el barroco en sus modulaciones con el jazz, de lo que es en la actualidad, pero eso surge casi 300 años después. Me voy a ir. ¿Qué pasa en el clasicismo? Viene otra vez las improvisaciones. Durante un concierto, supongamos para piano, si voy a hablar en específico de Mozart, Mozart muchas veces en esta parte, que era la cadenza o la cadencia, dejaba al pianista que él fuera libre para interpretar cualquier improvisación que él quisiera durante, en esta parte del concierto. Algunos tenían ciertas reglas, obviamente era parte de la época, cómo se usaba el primero, cuarto y quinto grado, cómo era la forma de estar improvisando, y durante mucho de esta improvisación ponían temas relacionados dentro de la obra. En esta parte del concierto número 21 de Mozart, dentro de la improvisación se ve parte del tema de pam, 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 pararán, que hace el mismo Mozart. Pero cada pianista era muy libre de estar improvisando. Todo esto es parte de la improvisación del concierto. De ahí viene mucho también estas reglas que los pianistas de esa época, que ya era piano, no el piano como lo conocemos en la actualidad, pues eran otros tipos, los primeros pianos que existían, era una sonora diferente, pero tenían ciertas reglas también el clasicismo para poder improvisar.
¿Qué pasa? Generándose ya casi entrado el siglo XX, miren, los primeros inicios que yo considero del jazz y esta nueva forma de hacer música, y sobre todo para el pianista, porque en las épocas anteriores que yo les he hablado, sobre todo el clasicismo, la música se hacía para piano y orquesta o sonata para violín y piano. Ahí sí, ya en el clasicismo, la forma sonata ya le da una importancia muy importante al piano, con todos los compositores venideros, ¿sí? Y ¿qué pasa cuando viene el jazz? Empiezan las primeras manifestaciones con el ragtime, con Scott Joplin, pero al que se considera el primer jazzista considerado es a Jelly Roll Morton, este importante jazzista moreno, bueno, negro, africano, afroamericano, como lo quieran llamar, donde él pues, era una persona que no tocaba en las salas de conciertos, ni para la realeza, ni para nada, tocaba todo lo que eran los clubs que había de negros en los, vamos a llamarle antros en la actualidad, pero para pura gente de color, donde él tocaba y le empezó a dar una variación muy importante a ragtime, que lo fue acercando mucho a lo que es el jazz. No como lo conocemos en la actualidad, pero sí tiene varias obras muy importantes. Ustedes vieron la película de 1900 de este pianista que se crea en un barco, que así se llamaba esta película de 1900. El joven, el pianista se enfrenta a él, Roll Morton, él llega al barco porque le hablan de un pianista extraordinario, y llega y toca y se enfrenta musicalmente con él. Entonces, ya cuando viene la parte del swing, empiezan a salir estos nuevos estándares de jazz. Pero ahora cambian. ¿Se acuerdan que hablé sobre el bajo cifrado? Ahora el pianista, y ahora llámese cualquier instrumentista, porque lo interesante que tiene el jazz es que cualquier instrumento que en otras épocas estuvo dentro de la orquesta, que sirvió estar ahí atrás, dentro, acompañando, ahora tiene la capacidad de improvisar y convertirse en un virtuoso. Llámese xilófono, llámese trompetista, llámese hasta un oboísta, cualquiera puede ser jazz. Pero la diferencia es que, miren, pasa que el cifrado se convirtió y se pasó acá arriba. Esto es la diferencia, que ahora uno tiene que empezar a leer, ¿sí? El cifrado para ir improvisando, que es en la actualidad cuando dice, bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que meter? ¿Qué escala se debe de hacer cuando aparece todo esto? Y eso es lo que a muchos nos puede agarrar así como que pánico, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O qué? ¿O cómo va? Entonces, hay unas reglas que se empezaron a dar dentro del jazz. Como dije, Jelly Roll Morton fue un importante pianista, pero también hubo otros interesantes, llamar Duke Ellington, este gran pianista que tenía una orquesta de puro afroamericano. Ellos empezaron a crear otro tipo de improvisación. ¿Por qué? Porque la diferencia de Jelly Roll Morton tocaba solo el piano, ¿sí? Pero con las orquestas de Big Bang que empezaron a surgir, viene y cambia totalmente todo el concepto de lo que es el jazz. Pongo un ejemplo. Muchos dicen, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo improviso cuando tengo un La menor 7, un Re 9 y un Sol mayor 7? Muy fácil. Miren, la más simple y sencillo método de poder improvisar es empezar con las escalas diatónicas. Muchos le llaman modos. Hay otro método más sencillo de poderlo aprender. Ustedes se dan cuenta, el jazz siempre se va a manejar por segundos y quintos grados. Aquí ustedes tienen un segundo, un quinto grado y aterrizan en un primer grado. O sea, la menor, re mayor, la viene siendo el segundo, el quinto grado y el primer grado. Simplemente aquí podemos utilizar la escala de sol mayor para improvisar con estos tres acordes. Puede ser la penta de sol mayor, o hay otras interesantes, como tocar las escalas de blues, tanto menor de la, que puede perfectamente acompañar estos dos acordes, y tocar la escala de blues con esto. Eso nos da un panorama muy importante para improvisar con estos nuevos música, que generó un movimiento importante, porque miren,
Antes hablamos que la música de Bach se tocaba en las cortes o en las iglesias. Con Mozart pasaba lo mismo, porque eran empleados de los reyes, que tenían que estrenar sus obras ahí. Estas obras se estrenaron mucho, vuelvo a insistir, en los bares de afroamericanos donde la gente iba a escuchar a todos estos nuevos artistas. Después hubo nuevos clubs, ¿sí? Pero la partitura se volvió mucho más sencilla. Y algo interesante, miren, si ustedes ven, Mozart recibió lecciones de su padre, Bach también fue educado muchos, pero ¿qué pasa con toda esta gente que creó este nuevo sistema de lenguaje musical? ¿Sí? Todos aprendieron, ¿sí? De profesores que andaban deambulando de un lado a otro y que nunca fueron a estudiar a una universidad ni a un conservatorio. Ellos crearon este nuevo sistema que ahora ya se convierte en una escuela, ¿sí? Se convierte ya en una educación de cómo ir improvisando, porque el jazz creó diferentes estilos, tanto de swing, bebop, cool jazz, free jazz, smooth jazz, acid jazz, todos los géneros New Age hasta la actualidad, que cada uno le dio una diferente variación de lo que hizo, por ejemplo, Louis Armstrong, a lo que hizo Dizzy Gillespie, a lo que hizo Lester Young, a lo que hizo Charlie Parker de Les Sax, después John Coltrane. Ahora se estudia qué hace o qué hizo cada uno para poder tratar de entender este lenguaje. No todos improvisaron de la misma forma, cada uno tenía una parte muy importante para poder hacer este género. Entonces, este género no quedó dentro de las orquestas, no se pasó a las salas de conciertos. Cuando nació, acuérdense que a la par iba el blues, iba el jazz, y posteriormente hubo gente importante de la clásico como era Debussy, vino Stravinsky, que ellos se quedaron en las salas de conciertos. Y déjeme decirle que Stravinsky también fue un apasionador, bueno, fue una persona muy apasionante sobre el jazz. Llegó a decir que Art Tatum, este importante pianista de la época del bebop, era el pianista más grande que había escuchado en su vida. Pero era gente que, vuelvo a insistir, no fueron a estudiar un conservatorio, estoy hablando de los jazzistas. ¿Qué pasa en la actualidad? Hay un importante compositor que la vez pasada comentaba yo con David Gómez, que es Claude Bolling, que él realmente fusionó la música clásica con el jazz. Ha hecho música muy importante que se puede tocar con instrumentos clásicos, con ciertas tintes de jazz que le pone. Y algo interesante que dice Claude Bolling, él pone la improvisación, escribe la improvisación, pero deja en la improvisación abierto para que cada pianista pueda improvisar a lo que él crea conveniente dentro de la obra. Él es de los compositores que más han acercado la orquesta o la música clásica y fusionarla con el jazz. Es más o menos, a grosso modo, lo que puedo yo comentarles. Lamentablemente hice una grabación, pero no pude subirla porque toqué un poco para dar el ejemplo de cómo podemos improvisar. Muchas gracias. Creemos sinergias que sirvan para nuestros crecimientos, tanto musical y artístico como humano. Creando sinergias.